nueva configuración. Ya tengo aquí el cuadrito recuerdo del 10º aniversario para los que estuvisteis. Aunque se ve un poco pequeño, os digo que es un cuadro, vamos, de no sé, voy a decir de metro 25 por metro 25 fácilmente. Em, y la verdad es que me ha llegado hoy y he decidido que tenía que hacer entrada de blog solo para enseñároslo, porque la verdad es que es muy chulo y me ha traído un montón de recuerdos. Sobre el tema de la entrada, ya os lo digo con cierta recurrencia, no me es fácil elegir temas para la entrada. Hoy voy a hacer una entrada un poco peculiar hablando de eh, los juegos que me han llevado al póker y qué juegos me refiero a videojuegos o juegos de mesa, juegos de cartas. Cómo he acabado jugando al póker, cuáles creo que tienen más cosas en común con el póker y más compatibilidades y menos compatibilidades. Y un poco también, pues, cuáles me han gustado un poco más, ya que estoy jugando ahora a lo poco. Tampoco penséis que con 2 niños tengo yo tiempo para jugar a lo que me gustaría, digamos. Em, Antes de empezar con esto, iba a hacer, si veis, bueno, en los profes veréis que hay 3 tomas de entrada de blog, porque iba a responder, hacer una entrada hablando sobre mi opinión de lo que es tener un Tesla, pero es que no me da para una entrada. Básicamente estoy contentísimo con el coche, y tampoco creo que valga la pena hacer una entrada hablando, o sea, ni soy comercial ni es mi objetivo. Yo estoy extremadamente contento con el coche. Volvería a comprarlo y lo recomendaría a cualquiera que tenga ahora mismo, pues bueno, los modelos de gama media, creo que son los mejores coches de su categoría con diferencia del mercado. Pero esto es mi percepción y cada cual tiene la suya. Muy lejos de mi objetivo aquí ser yo un comercial de ninguna marca. Y prefiero dejarlo en 2 minutos porque es que al final no sabría tampoco qué más contaros, porque es que llega un punto que no sé qué deciros. Y voy a pasar a hablar del tema de los juegos, un poco para hacer un repaso, ¿no? Lo primero, bueno, como supongo que muchos de mi generación cuando teníamos 14 años, empezó la época de los PCs y las consolas y obviamente pues jugué a diferentes, como supongo que la mayor parte de adolescentes de mi generación, jugué a diferentes juegos de PC, de consola. De esa época recuerdo con especial impacto el StarCraft 1, al punto que todavía ocasionalmente veo, claro, ahora que no es veo de StarCraft 2, algunas competiciones, algún torneo, porque me gusta verlo de vez en cuando. No penséis que tengo tiempo para ver demasiados, pero alguna vez veo alguno. Hasta ese punto me marcó ese juego, que me resultó súper estratégico y súper interesante. Em, pero ya desde muy joven lo que más me llamaba la atención eran los juegos de cartas, ¿no? Juegos de cartas hay un montón de tipos, para los que no conocéis el mundillo, ambientados en toda clase de géneros de fantasía. El más famoso es el Magic, aunque no fue el primero que jugué a otros. Recuerdo mucho Legend of Five Rings, la mayoría no sabréis de lo que os hablo. Era un juego ambientado en una especie de Japón fantástico de la época de los samuráis con fantasía, etcétera. Pero bueno, un juego de cartas al fin y al cabo. Todos tienen un componente muy estratégico y el hecho de que a nivel de hobby ese haya sido, voy a llamarle, bueno, de las dos cosas que más he hecho, ¿no? Porque esa es una de ellas, ¿no? Estos de juegos de cartas de ese estilo, creo que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo en común con el póker, porque básicamente al final la esencia de lo que haces es cálculo de probabilidades de lo que, o sea, tienes que pensar en todo momento en lo que puede hacer tu oponente, las posibilidades realistas que hay dadas las reglas concretas del juego del que estás hablando y tus opciones contando un componente probabilístico. No es exactamente igual que el póker, obviamente nada es exactamente igual que otra cosa, pero tú al final estás considerando probabilidades en el sentido puro de aleatoriedad como en el póker, que eso en muchos juegos no existe. Hay un juego como el StarCraft o muchos juegos, la aleatoriedad pura prácticamente no existe o tiene un componente menor. En cualquier juego de cartas, la carta que robas de encima del mazo es una carta al azar y por tanto tomar esas decisiones, pues va a haber situaciones en las que tú para ganar la partida necesitas robar una de 12 cartas posibles. Y tienes, según la decisión que tomes ahora, te pueden servir un número distinto de cartas. ¿Qué es mejor? Poder tener 3 turnos, 3 oportunidades de robar carta, pero que te sirvan menos, o tener un turno solo de vida, pero que me sirvan más, ¿no? Pues dependerá de ese tipo de decisiones pasan a menudo y
aunque mucha gente igual no hace las matemáticas de forma, como no, que puede decir con papel y lápiz, pero ese tipo de decisiones matemáticas de me sirven tantas cartas, me debo tomar esta decisión o la otra, tomar decisiones con un componente matemático, básicamente, está presente siempre en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, aunque empecé con otros juegos de cartas, al Magic, creo que empecé con 16 o 17 años a jugar a la Magic competitivo, me refiero. Antes pues había jugado con niños en el colegio alguna vez. Y la verdad es que en el Magic tuve una, no sé si por una carrera, porque igual es mucho decir, no es que me ganara la vida con el Magic, pero tuve muy buenos resultados, gané algo de dinero, me compré mi primer PC con el que empecé a jugar a póker, me lo compré con el Magic, con lo que había ganado del Magic. De eso sí me acuerdo. Y además empecé con 17, pues con 18, 19 estuve viajando bastante gracias al Magic. De esa época me acuerdo con mucho cariño porque viajaba bastante. Había muchos torneos que si ganabas o si quedabas entre los tres primeros o lo que fuera el torneo, te clasificabas para viajar al sitio en el que se fuese a celebrar el torneo grande en cuestión. Y gracias al Magic he estado en Japón, he estado en Texas, recuerdo que estuve. Aquel viaje me marcó, era muy joven. He estado, bueno, por Europa, en varios países de Europa, eso con muy poca edad y saqué ese componente competitivo ya del Magic. Una vez empiezas a jugar con los mejores, a prepararte para esos torneos, ¿no? Esa preparación y ese entorno tan competitivo es un entorno súper exigente porque a diferencia de un juego como el póker, tú en Magic siempre juegas con los mejores o de entre los mejores, ¿no? Si tú llegas a la fase final de un torneo, hay mucha menos varianza. Hay cierta varianza, pero hay cierta varianza cuando la disparidad de nivel es baja, como la podría haber, quizá un poco más que en el tenis o en un deporte de ese estilo, que es algo más baja, pero hay cierta varianza en el tenis. No es 100-0 cuando están a un nivel cercano, pero cuando ya hay una diferencia grande de nivel, y en un torneo que son muchas rondas, alguien flojo nunca llega a una zona final o prácticamente nunca. No pasa, no pasa. Lo que obviamente, cuando las diferencias son muy pequeñas, pues sí, obviamente alguien un poquito mejor puede perder contra alguien un poco peor un porcentaje significativo de las veces, ¿no? Pero bueno, que al final eh, tiene una serie de componentes, la preparación previa, el estudio previo, que para el póker es fundamental. El estudio previo en el Magic es elegir qué vas a jugar, entender qué tipo de barajas esperas, contra qué te vas a enfrentar, ¿no? Y entonces qué quieres jugar y tener más habilidad y más soltura jugando tu baraja y entendiendo, ¿no? Contra qué te puedes enfrentar, cómo funciona digamos, ese emparejamiento, esa partida, ¿no? Hacer ese trabajo fuera de la mesa. Cuando digo fuera de la mesa me refiero como antes de jugar el torneo, trabajo previo, ¿no? Que es otro componente esencial del póker, y el hecho de que las tomas de decisiones son muy a menudo probabilísticas. También tiene incluso, aunque mucho menos que el póker, cierto componente psicológico, en el sentido de hay situaciones en las que tú puedes farolear o tienes que decidir si el oponente está faroleando. No es exactamente igual que en el póker, pero hay cartas que en alguna situación concreta, que el oponente las tenga o no, es determinante para el resultado de la partida. Y si tú eres el jugador que, digamos, los dos sabéis jugar bien y sabéis que esa carta te haría jugar distinto si la tuvieras así, no, puedes jugar como si la tuvieras porque el oponente ya se asume que es cierto que la tienes, va a tomar decisiones muy diferentes, ¿no? Y esa psicología de decidir cuándo represento que tengo una carta y de la del otro, de si me la va a representar de farol alguna vez o no, cualquier jugador medio débil nunca representa una carta de ese estilo de farol porque ni siquiera es consciente de cuál es la carta fundamental en la situación que está representando, digamos. O sea, para eso hay que tener una visión y luego para farolearla tienes que saber que el otro tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando y de por qué es importante, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de interacciones existen también en el Magic a un nivel muy alto. No digo que sea el componente más importante, no, en el póker saber farolear o saber interpretar lo que hace el otro es creo que más importante.
pero que están esos componentes ahí también. Y de alguna forma creo que es una muy buena preparación para un jugador de póker, ¿no? Una vez ya empecé a jugar a póker, porque yo empecé a jugar a póker para, es que he dicho si hace gracia, para pagarme más viajes, intentar jugar más clasificatorios para ir a más torneos grandes del Magic. Pero claro, una vez empecé a jugar a póker y vi lo que realmente era jugar a póker a nivel de ingresos, a nivel de movimiento, a nivel de opciones, ¿no? En la vida, pues ya básicamente el Magic desapareció, porque el Magic es algo a lo que para alguien tan competitivo como yo, a ver, aún jugué algún torneo, de hecho creo que fui subcampeón de España cuando ya estaba retirado del Magic, básicamente, porque un amigo no tenía niños, pues un amigo literalmente me dejaron la baraja el día anterior y eso fue un poco, tuve mucha suerte en ese torneo, lógicamente, si no es imposible. Ya no estaba jugando activamente a Magic, prácticamente nada o nada. Ocasionalmente con algún amigos venían a casa y jugábamos un fin de semana un rato, pero no estaba jugando ya competitivo. Y de hecho, dejé el Magic por el póker porque me cuesta mucho jugar a un juego al que he jugado con tanta intensidad como al Magic, y hacerlo solo como hobby. No se me da bien. Cuando siento que estoy cometiendo errores me frustra un montón. Entonces querría poder dedicarle un montón de tiempo y un montón de energía que no tengo porque estoy ya dedicándosela en ese punto de mi vida al póker. Em, y luego, la otra rama de juegos que ha sido, digamos, relativamente importante en mi vida ha sido el StarCraft que os contaba antes, juegos, no sé en castellano cómo se llaman ese género, en inglés es RTS, Resource, en fin, juegos de estrategia militar, no sé si tiene mucho de militar, juegos de recursos en un mapa, y tú tienes tu civilización o tu ejército, o como le quieras llamar, ¿no? Y te enfrentas al del otro. Juegos pensados básicamente para el uno contra uno. Y a eso también he jugado bastante a nivel competitivo. En medio de la época del Magic tuve un parón de como de un año y medio, 2 años, y jugué mucho, 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 que entonces era, claro, era recién salido el Warcraft 3. Es el único otro juego al que me he dedicado también a un nivel muy competitivo. Y de ahí he aprendido una lección muy importante. Yo recuerdo tener mi época con el Warcraft 3 de dedicarme muchísimas horas delante del PC entrenando, intentando hacer ejercicios de lo que llamaban de micro, que es de manejar tus unidades ahí para sacar el máximo partido de cada mini situación. Y estando en mi mejor estado de forma, recuerdo jugar ganar a nivel nacional y entonces participar en el torneo grande a nivel europeo y perder contra, bueno, uno de los tops europeos del momento, pero perder de una forma que me resultó muy frustrante porque yo había practicado mucho el emparejamiento, eh, tenía más o menos claro, ¿no? Digamos, lo que podía pasar en la partida, y durante el desarrollo de las partidas contra él, que era, seguro que algunos de los que conocéis este juego suena Gravy, eh, eh, sabiendo lo que él iba a hacer, que su manejo fuera tan mejor que el mío, que perder la partida igualmente. Y eso me ayudó a entender porque yo era extremadamente competitivo y creía que con más esfuerzo y con más trabajo y más dedicación siempre se podía llegar a cualquier sitio, y me hizo darme cuenta de que no. Yo, más preparación y más esfuerzo, tener claro lo que él estaba haciendo, lo que iba a hacer, lo que iba a pasar y cuál era mi mejor respuesta, y aún así que él, gracias a los mejores reflejos, mejor manejo de sus unidades, a pesar de todo lo que yo había practicado, me ganara. Básicamente me ganó todas las. No sé si fue no recuerdo si era al mejor de 5 o al mejor de 3, pero vamos, que no le gané ni una partida. Saqué una lección extremadamente importante, que es que tengo un techo. Que asumo que la mayor parte de humanos, o todos los humanos, tenemos un techo, y que hay que convivir con ello. Que me dio un fuerte toque de humildad, y que es algo que luego me ha venido muy bien de cara al póker. Saber que todos tenemos un límite, que si te pasas de tu límite en un juego como el póker especialmente, porque en un juego como este, pues bueno, ¿cuál es el coste, no? Si tú juegas, llega el europeo y lo mejor que puedes, máxima fuerza, pues ganas, pero si no. Pero en el póker el problema es como te creas más listo de lo que eres, te subes a jugar el stake más alto con gente mejor que tú, pierdes todo tu patrimonio, ¿no? Claro, según en qué punto de tu vida estés, eso puede ser un problema o una tragedia extrema. Em,
Y esta parte la saqué de estos juegos, ¿no? Y eh, un poco, bueno, he jugado algo al League of Legends cuando Taylor era entrenador de Fnatic en la época previa ahí, pues yo tengo, ahora no tanta, porque en fin, ya yo estoy con niños, él no tenía hijos, pero he tenido mucha relación con él y cuando él era entrenador de Fnatic, pues lo seguía mucho y entonces pues jugaba algo al League of Legends, pero esto ya es el primer juego que puedo decir que jugué como hobby, en ningún momento aspirando a ser competitivo de nada porque ya era mayor. Y ahí me di cuenta de que los juegos donde los reflejos juegan un papel fundamental, yo nunca iba a ser un gran jugador, es un jugador de un nivel alto dentro de la escala amateur, pero no a un nivel profesional, porque no tengo ya, ni los tenía con 20 años, ni los tengo ahora unos reflejos como para jugar esos juegos. Y esto me lleva, pues a qué estoy jugando ahora. Cuando me dejé el League of Legends, cuando salió de Fnatic, yo ya dejé de jugar con niños. Es un juego muy difícil para jugar cuando tienes hijos porque es un juego que las partidas duran una hora o 50 minutos pueden durar y yo nunca tengo una hora seguida para hacer una cosa, casi nunca, entonces no me apetecía. Y, y eh, desde entonces lo único que juego como hobby he estado años jugando al Hearthstone, que sonará juego de cartas, que al final viene a ser la versión super light del Magic, que simplemente la única virtud que tenía, aquí hablo pues cuando tuve a mi hijo mayor y esos años, que podía jugar en el móvil en 5 o 10 minutos en algún huequecillo, podía jugar algo, porque si no es que ya me era imposible sacar tiempo para más. Y lo he dejado hace unos meses. Yo estoy jugando al Legends of Runeterra, que es más parecido al Magic. Creo que es un juego muy interesante para los que os gusten los juegos de cartas de ese género. Os recomendaría probarlo. Creo que está muy bien construido, muy bien diseñado, muy bien pensado. Y bueno, básicamente como también he jugado bastante al League of Legends, además es el mismo universo, entonces a nivel ambientación, a nivel historia, digamos, tiene su encanto. Pero que este tipo de juegos creo que son un buen entrenamiento para el póker. Creo que es lo que más se parece al póker. Y nada, no quiero daros más la chapa con esto. No sé lo interesante que será en realidad esta entrada. Para muchos de los que, claro, algunos igual, algunos de los juegos más viejos, algunos de los que veis esta entrada no sabréis ni de qué juegos os hablo. Algunos de los más antiguos. Los más recientes supongo que ya sí, la mayor parte. Pero bueno, me despido con esto y acordaos, dadme ideas porque si no acabo contándoos aquí cómo jugaba yo a las cartas hace 20 años. Un saludo chicos, hasta luego.